Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Consejería de Agricultura por invitarnos a participar en este evento sobre hidroponía. Nosotros llevamos muchos años trabajando en hidroponía alrededor del mundo. Hemos sido testigos de la evolución de la hidroponía y para nosotros es un verdadero placer poder compartir una pequeña parte de nuestra experiencia aquí en nuestra tierra con todos vosotros. Hoy día, los avances que ha habido en tecnología nos permiten que sea viable el poder hacer la recirculación del agua de los drenajes, el poder utilizarlo en el cultivo o poder utilizarlo en otros cultivos. Esto ha sido posible, lógicamente, a la evolución de los sustratos, pero sobre todo ha sido al gran avance que ha habido en los últimos años, tanto en los sistemas de recogida de drenaje como los sistemas de desinfección de estos lixiviados. Por eso, yo pienso que los verdaderos protagonistas de esta ponencia de hoy son mis compañeros Antonio García y Juan Pardo. Voy a intentar que mi intervención sea lo más breve posible para no restarles tiempo. Antes de comenzar con la parte de sustratos, quería hablar de por qué se ha desarrollado la hidroponía en muchas zonas a nivel mundial. Pues bueno, cuando tú empiezas a explotar una zona agrícola, y esto lo hemos vivido en muchos sitios, al principio pues tenemos suelos fértiles, agua de calidad, baja presencia de plagas, ausencia de problemas fitosanitarios en el suelo. Pero ¿qué sucede cuando van evolucionando los años y se van explotando estas zonas? Pues al final se hace una sobreexplotación de los recursos hídricos, en la mayoría de sitios hay una baja la disponibilidad y la calidad del agua y sobre todo se produce una sobreexplotación de los suelos. Al final tenemos suelos menos fértiles, suelos cansados y aparecen los problemas fitosanitarios. Esto es lo que produce que una alternativa para poder seguir explotando la zona sea la hidroponía. ¿Qué ventajas nos da la hidroponía? Pues, al final la hidroponía te hace tener un control total sobre el cultivo, sobre todo hablando de irrigación y de nutrición. Cuando tú tienes problemas en el suelo y pasa a hidroponía, pues dejas de tener esos problemas fitosanitarios que tenías en el suelo porque ya no tienes esa interacción con el suelo. A la vez, es una tecnología de precisión en el cual se reduce el agua y los nutrientes, pero sobre todo porque se hace una fertilización de manera muy precisa, dando a la planta lo que necesita, ni más ni menos. Después, cuando siempre hablamos de una mayor producción, aquí hay que ser cautos, porque se produce una mayor producción, pero porque normalmente lo comparas con suelos que ya están cansados. Si tú lo comparas con un suelo perfecto, pues habría que ver qué otra tecnología tendrías para ver esas producciones. Pero claro, sería como volver a tener un suelo nuevo, con lo cual normalmente aumentan las productividades respecto a cultivo tradicional. Además, hoy día, como he dicho, estoy muy contento de que ya es viable el poder hacer una recirculación económica y real. ¿Y qué ventajas te da la hidroponía con recirculación? Pues además de las ventajas que ya he dicho antes, la hidroponía es que se produce una reducción mayor del agua porque se reutiliza y nosotros en los datos que tenemos se reutiliza más del 60% de agua y los fertilizantes otra vez en el propio cultivo o ya te digo, utilizando en otros cultivos en suelo. Y aquí sí que se reduce al máximo la lisiviación a capas inferiores, por lo que se reduce drásticamente la contaminación o la posible contaminación de acuíferos. Quiero hablar un poco de la evolución que ha habido en los sustratos para ver qué es lo que hoy día recomendamos. En el pasado, bueno, realmente hace 50 años, cuando se empiezan a utilizar sustratos, la gente pues se tenía que hacer valer de sustratos locales, sustratos económicos, pero al final eran restos de vegetales compotados, arenas, tierras, residuos de otras industrias. El problema que nos daban es que normalmente pues, no eran sustratos homogéneos, no se garantizaba una continuidad de suministro, a veces eran demasiado finos, otras veces demasiado porosos. Cuando eran demasiado pesados producen asfixia radicular, hay veces que tenían una baja capacidad de intercambio catiónico y en otros momentos te produce una liberación de nutrientes incontrolada cuando tú no quieres. Al final todo eso ha ido que vaya evolucionando y se vayan buscando sustratos más estables, más homogéneos, que nos den una buena aireación, que nos den un buen drenaje
y sobre todo un suministro continuo de calidad. Hoy día los sustratos más utilizados en hidroponía a nivel mundial pues son la lana de roca, la perlita y la fibra de coco semicomprimida. Por explicar muy rápidamente las características de los tres, bueno, la lana de roca es un material inerte, es muy uniforme, proporciona a la planta el agua fácilmente disponible, tiene muy buena aireación, gran porosidad, buen drenaje. Sin embargo, tiene una baja capacidad de intercambio catiónico. Esto puede ser bueno o malo dependiendo de la capacidad técnica y tecnología que tú tengas para interactuar en la nutrición. Tiene una baja inercia térmica y tiene una baja retención de agua y nutrientes. Y bueno, tiene uno de los problemas que yo veo es que es un producto sintético y tiene unos problemas de reciclado al final de su uso. La perlita tiene unas características, aunque es distinto, pero características muy parecidas a lana de roca. Es un material inerte también, uniforme, agua fácilmente disponible, buena aireación, gran porosidad, buen drenaje. Igual tiene una baja capacidad de intercambio catiónico, tiene una baja inercia térmica, una baja retención de agua y nutrientes y también nos puede dar problemas al final del cultivo para su reciclado o su reutilización. Y después tenemos la fibra de coco semicomprimida, es un material orgánico semi-inerte. Lo digo semi-inerte porque realmente es un producto natural, orgánico, aunque a la hora de manejarlo como hidroponía se utiliza como si fuese inerte. Es uniforme, normalmente tiene una parte de agua fácilmente disponible. Si se trabaja bien, tiene buena aireación, una gran porosidad, buen drenaje. Aquí, a diferencia de perlita y lana de roca, tiene una alta capacidad de intercambio catiónico, tiene una alta inercia térmica, tiene una alta retención de agua y nutrientes fácilmente disponible para la planta y al ser un producto natural se puede reciclar al final de su uso. Bueno, aquí podemos ver un poco la comparativa entre los tres y bueno, nosotros realmente pensamos que la fibra de coco semicomprimida hoy día es el sustrato que mejor se adapta a los climas mediterráneos. El por qué es simplemente porque normalmente nosotros tenemos climas donde los invernaderos que utilizamos son de una tecnología media o baja, a diferencia de por ejemplo, países como Holanda o Canadá, donde por las condiciones climáticas necesitan para producir invernaderos de alta tecnología donde controlan todos los parámetros. Entonces nosotros tenemos la suerte de tener el clima y no tenemos solo invernaderos, pero lógicamente tampoco controlamos todos los parámetros. Entonces, aquí hay unas características de la fibra de coco semicomprimida que son las que nos dan ventajas frente a lana de roca o perlita para poder utilizarla. Una de ellas es la alta inercia térmica que presenta la fibra de coco. Esto hace que se enfríe más lento en invierno y se caliente más lento también en verano, con lo cual va a tener una amortiguación frente a los cambios de temperatura que se producen en nuestros climas, sin necesidad de tener una calefacción o un control de refrigeración. Después tiene una alta retención de agua y nutrientes fácilmente disponible para la planta y a su vez tiene una buena aireación y drenaje y alta capacidad de intercambio catiónico. Esto para nosotros es fundamental porque, como hemos dicho, al no poder controlar todos los parámetros en invernadero, el tener esta alta retención de agua y nutrientes fácilmente disponible para la planta te hace que cualquier cambio brusco de temperatura que tú no vas a poder controlar, tener una reserva para poder amortiguar ese cambio. Por ejemplo, la lana de roca y perlita no lo tiene. O sea, tienes que trabajar con un riego muy, muy preciso y si tienes estos cambios no puedes preverlo y para nuestros climas puede ser un problema. Y después, bueno, otra de las grandes ventajas que nosotros creemos es que favorece la economía circular tanto por la producción en sí del sustrato, que ya es el residuo de la industria del coco, como después la otra vida útil que se puede dar cuando finalizas el cultivo, que se puede utilizar añadiendo como enmienda al suelo, mejorando la estructura, o incluso utilizando para otros sustratos, para garden o planta ornamental. ¿Toda la fibra de coco sirve? No.
La palabra fibra de coco engloba mucho y esto también ha habido a lo largo de los años muchos errores por este tema. Entonces, quiero hablar un poco de cómo conseguir la calidad que se necesita de la fibra de coco que utilizamos para hidroponía. Y todo esto tiene mucho que ver el proceso de fabricación, la diferencia que se hace en el proceso de fabricación para obtener esas características que necesitamos. Para ello, si me haya permitido, voy a hacer un repaso muy rápido de cómo se fabrica la fibra de coco y os voy a decir qué son los aspectos que marcan la diferencia después de una buena fibra de coco a una que no nos dé las características que necesitamos. Bueno, la fibra de coco le dicen el cerdo de reino vegetal, porque prácticamente se utiliza todo. Primero se extrae la parte interna para alimentación, cosmética, aceites, etcétera. Después se extraen las fibras largas para tapicería y textil y el residuo que queda sería la fibra corta, que es la que se utiliza para sustrato. En la parte de la extracción de fibras largas, previamente a ello hay que hacer un descortezado y un baño. Aquí es donde viene la primera diferencia. En el pasado se utilizaba para hacer ese baño agua del mar, con lo cual la fama que tenía la fibra de coco es que la conductividad era muy alta. Eso hoy día prácticamente nadie lo realiza, sino que se hace ese baño en un agua corriente con una conductividad controlada, incluso osmotizada en muchos de los casos, y una de las cosas que marca la conductividad del material. Después, bueno, hay una selección de esa materia prima, que aquí es otro de los procesos que es muy importante, donde la materia que parte no puede ser cualquiera, sino tiene que hacer una selección determinando el control de diferentes estructuras, la homogeneidad, conductividad, pH, y con eso es con lo que se empieza el proceso de fabricación de fibra de coco. Después tenemos la tercera, que es el cribado, que para mí es una de las más importantes. Esta sin duda es la que le va a dar uno de los aspectos más importantes de la fibra de coco y que es la eliminación del polvo fino. Aquí, dependiendo de la forma del cribado y de la cantidad de veces que se criba, podemos obtener una fibra de coco con más seriación o menos, o que tenga después una mayor retención de agua o menos, y sobre todo es que después te pueda dar problemas de asfixia o no, o que tenga mayor durabilidad. Esta es una de las claves, que hay que tener un material muy bien cribado, con ausencia de polvo, y es lo que te da una de las características fundamentales que estamos buscando. La última, antes de comprimir, sería el lavado y secado. Aquí también es importante porque le va a dar homogeneidad al sustrato, y si queremos hacer un material extra lavado para cultivos, por ejemplo, como fresa o berry, que necesitan frambuesa, que necesitan un extra de conductividad más bajo, pues aquí es donde se podría hacer un lavado más en profundidad, incluso bajar una conductividad más baja si se necesita. Bueno, y después vamos al proceso de compresión, que también es otro de los procesos importantes, porque como he dicho, el sustrato que nosotros pensamos que es el ideal es fibra de coco, pero fibra de coco semicomprimida. En este proceso de compresión, lo que se hace es que se comprime la planta, el sustrato, dándole un ratio, que después cuando aplicas agua, te va a dar un volumen con un ratio de poro de aire-agua que tienes que adecuar a cada cultivo. Ahí es como se consigue la fibra de coco semicomprimida. Entonces se van haciendo diferentes formatos y diferentes ratios de aire-agua adaptados a cada tipo de cultivo. Además de esto entran también las estructuras, en el cual fibra de coco, te digo su nombre, engloba mucho, pero hay distintas granulometrías que hay que también conocerlas y separarlas para adecuarla a cada tipo de cultivo. Tenemos, por ejemplo, lo que nosotros llamamos 4mm, que sería la fibra más corta que se utiliza en semillero. Después tenemos la granulometría estándar Plus Premium, que va desde un 8mm a un 16mm, que sería la granulometría media, que es la más utilizada. Después tenemos granulometrías en el cual añadimos a esta granulometría media porcentajes de chip, como este 70-30, que añades un 30% de chip de coco para dar un extra de aireación y drenaje en lugares donde tenga una conductividad más alta o en cultivos que necesitan un extra de aireación y drenaje. Incluso se puede llegar hasta el 100% de chip.
Al final, lo que quería que vieseis es que hay muchos factores que son los que van a intervenir para conseguir el producto final que queremos, tanto granulometría, volúmenes, como el diferente ratio de compresión. Al final, lo que se va haciendo es se van adaptando todos estos parámetros para conseguir, bueno, aquí va a haber diversos ejemplos de uso de fibra de coco semicomprimida, para fresa, bueno, aquí incluso en vivero en pistacho. Como veis, cada uno pues, tiene su formato, tiene su granulometría y tiene su ratio de compresión diferente. Hortícola, por ejemplo, esto es sandía, uva de mesa, tomate, bueno, infinidad. Se puede adaptar a todo tipo de cultivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante antes de la elección del sustrato ponerse en manos de un profesional y que realmente te recomiende según tus necesidades qué volumen, qué estructura y qué ratio de compresión necesitas para tu invernadero. Eso va a depender del cultivo, va a depender de la tecnología de tu invernadero, de tu capacidad técnica y de muchas otras cosas. Por ejemplo, en climas, como hablábamos antes, de Ámsterdam, perdón, Holanda o Canadá, donde tiene invernaderos con todos los parámetros controlados, pues normalmente lo que estás buscando en una hortícola son plancha comprimida con un volumen muy bajo y con una estructura muy gruesa que realmente prácticamente no te intervenga en el manejo, porque tú puedes controlar todo. ¿Qué buscamos en nuestros climas mediterráneos? Un poco lo contrario. O sea, es una recomendación de un ejemplo para una hortícola en una tecnología media con nuestro clima, pues en una plancha de un volumen mayor, una 118-14, 118 de 16 y con una volumetría media, para sobre todo amortiguar todo lo que hablamos al principio. De esos posibles errores o subidas de temperatura o bajada que te lo pueda amortiguar la plancha. Y también, lógicamente, se necesita menos tecnología y se necesita menos capacidad técnica, ya que tiene un volumen mayor para aguantar posibles errores en el manejo. Hoy día, para nosotros, fibra de coco pensamos que es uno de los sustratos más que mejor características nos están dando en nuestros climas, pero no paramos de investigar, igual que nosotros, muchísimas empresas lo están haciendo en sustratos para volver a lo que habéis visto al inicio que se utilizaba, que eran sustratos locales o sustratos que podías tener a la mano, que eran residuos de otras empresas, para incorporarlo y poder ayudar en la economía circular. Nosotros queremos poner solo un ejemplo, estamos participando en un proyecto LIFE en el cual estamos intentando hacer viable como sustrato los lodos de puerto, que se han convertido en un gran problema, ya que hay incluso puertos donde incluso el tránsito de barcos está siendo complicado. Lo que estamos haciendo es intentando demostrar que este sustrato, ya sea solo 100% o mezclado con otros sustratos, como aquí veis el ejemplo con fibra de coco, puede llegar a utilizarse como sustrato, puede dar unos rendimientos parecidos a lo que hoy día nos está dando fibra de coco semicomprimida y que no tienen un perjuicio para los frutos obtenidos. En este sentido, animamos a todas las empresas que sigan estas líneas y podamos tener en muy poco tiempo muchísimas más líneas de sustrato que nos den las mismas características y ventajas y que puedan ser todavía más sostenibles y ayuden en la economía circular. Nada más, para terminar, solo quería animar al uso de la hidroponía en recirculación. Por un lado, quería animar a los agricultores, porque yo sé que hay mucho miedo en la hidroponía, lo ven como algo muy complicado y realmente es algo muy sencillo. Nosotros estamos el día a día con la gente y sabemos que aquí, por ejemplo, en Campo de Cartagena hubo una mala experiencia porque hace unos 15, 20 años, sobre todo empresas holandesas, vinieron e intentaron instalar hidroponía, pero a su manera, o sea, intentando controlar todo, no teniendo en cuenta el clima que se tenía y se quería hacer como se hacía en Holanda, controlando todos los parámetros. Eso pues significaba una inversión muy grande en calefacciones, controles climáticos, etcétera, que realmente no se necesita. Nosotros llevamos ya con muchos agricultores, además
amigos nuestros como Eusebio Vera, Mariano Madrid, Antonio Jiménez, Pedro Martínez Vela, que son referencias en la zona, que llevan ya más de 10 años haciendo hidroponía de una manera muy sencilla, prácticamente sin gasto de nada de calefacción, utilizando un acolchado de plástico negro con una calefacción pasiva y teniendo un resultado muy bueno. Ahora tampoco queremos engañar a nadie, porque mucha gente se cree que pasar a hidroponía significa que voy a tener las productividades que se tienen en Holanda. Eso tampoco es, porque eso iría acompañado de esa extra de tecnología. Cuando hablamos de esta hidroponía que es sencilla y que se puede hacer y que es viable, es una hidroponía es similar a como cuando cultivas volver a un suelo nuevo. Eso es lo que se va a conseguir y incluso mejorándolo con las ventajas de sostenibilidad y de precisión de ahorro de agua y nutrientes que estábamos hablando antes. Y por otro lado, sobre todo quiero animar a las administraciones para que busquen líneas de subvenciones para poder acometer estas inversiones. Hoy día el agricultor está al límite. Está al límite, pero al límite. Y es imposible, o sea, es imposible poder acometer inversiones como esta cuando está en una situación contra la espada y la pared. Ya sabemos de muchas zonas, por ejemplo, Canarias estamos trabajando mucho y hay una zona sensible de nitrito de nitratos, perdón, donde se están haciendo subvenciones para poder hacer hidroponía en recirculación, zonas como en Almería, en Zújar, donde también se está haciendo, y la verdad que pensamos que se necesita la ayuda aquí de líneas de subvención para poder poner en marcha esta tecnología. Y nada más, muchas gracias por su atención.